Bueno, esta mañana queremos predicar la palabra de Dios, no sin antes hacer una oración. Nuevamente cierren sus ojos por favor conmigo. Padre, esta mañana nos ponemos delante de ti. Te pedimos que nos hables, Señor, que lo que nosotros vayamos a hablar sea conforme a tu voluntad y que cualquier cosa que digamos, Señor Jesús, sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar esta mañana de la crisis. Ya hemos hablado antes de las crisis, creo yo que en todos lados se habla. En las empresas se habla de las crisis, siempre como una oportunidad. Pero, ¿qué significa la palabra crisis? La palabra crisis es bastante interesante. Yo la primera vez que me puse a investigar qué era la palabra crisis fue gracias a un verso de la Biblia que encontré. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios: el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Este verso es uno de mis versos favoritos porque, como ya hemos hablado en otras ocasiones, nosotros como cristianos ejercemos un montón de acciones. Incluso las personas también no cristianas ejercen un montón de acciones que a veces ni nosotros mismos sabemos si las hemos hecho por quedar bien o de manera desinteresada o por vanidad. Y a veces nosotros mismos no sabemos por qué razón o por qué motivación hemos hecho algo, simplemente lo hicimos. Pero si hay alguien que sabe las verdaderas motivaciones del corazón, es Dios. Y por eso este verso dice esto. Ahora bien, también el crisol para la plata, como ustedes saben, y ya lo hemos hablado, los proverbios están escritos en formato dístico, que es que en dos frases se dice una verdad. Y el crisol para la plata, la hornaza para el oro, está hablando precisamente de cómo se purifica la plata, cómo se purifica el oro, pero es Jehová quien prueba los corazones, es Jehová quien purifica los corazones, es nuestro Señor quien nos hace poder limpiar nuestro corazón. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la palabra crisis? La palabra crisis viene del griego crisis, es igual, solo que con K, y esta, se me fue una I ahí. Esta del verbo krinein, que significa separar, decidir. Crisis es algo que se rompe, y porque se rompe hay que analizarlo. De ahí el término crítica, que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. Y de ahí también viene la palabra criterio, que es razonamiento adecuado. Entonces realmente cuando hay una crisis puede haber una crítica, puede haber un criterio para poder tomar una decisión sobre lo que generó esta crisis. ¿Se entiende hasta ahí? Ya lo vamos a ir viendo mejor. La palabra crisol, que es la que veíamos al principio, es la que hace referencia a este tipo de hornos donde se funde el oro para ser purificado. El oro pues viene con impurezas, es un metal precioso, pero que se mina y que viene con mucha impureza. Entonces se tiene que meter al crisol para que ahí el experto pueda volverlo moldeable, manejable, porque el oro pues cuando está duro usted no lo puede limpiar, ¿verdad? No lo puede empezar ahí, por mucho aunque lo quiera quebrar no le va a poder sacar las impurezas. Pero si usted lo mete en un crisol y lo pone a la temperatura que necesita, él va a ser fácil de moldear. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros en nuestra vida cristiana decimos que estamos en crisis, ¿qué tendrá que ver esto con nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Ya sea un momento de salud, ya sea un momento laboral, empresarial, personal, o un momento incluso que tenga que ver con nuestro servicio a Dios. ¿Por qué vienen crisis a nuestras vidas? Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo claro. Cuando uno toma el oro y lo mete al crisol es porque lo quiere purificar y porque quiere separar y porque quiere tomar decisiones y porque quiere emitir un criterio y poder pasar a otro nivel. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando nosotros vemos la crisis al principio, y eso es algo que es el propósito de este mensaje, es que nosotros aprendamos a ver la crisis como una oportunidad que Dios nos está poniendo al frente para que nosotros podamos pasar a una nueva dimensión, una dimensión en la que vamos a haber superado ciertas etapas y vamos a haber dejado tal vez una zona de confort que nos tenía cómodos, por eso se llama la zona de confort, pero que pasamos por un breve momento de crisis y nos llevó a un nivel más elevado. Amén. Ahora bien, hay muchas razones por las que a veces
perdón. Hay muchas razones por las que a veces nosotros no queremos aceptar una crisis. Y es porque al principio nunca parece ser esto una causa de alegría, una causa agradable. La misma palabra de Dios lo dice. Ninguna prueba al principio parece ser una causa de aparente alegría, pero al final da su fruto apacible de paz, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que suele pasar cuando viene una crisis a mí? ¿Cómo puedo yo identificar una crisis? Creo que ese es el primer punto específico donde uno puede venir y darse cuenta, porque a veces nos resistimos y el primer paso es la negación. No aceptamos que estamos en una crisis. A veces estamos en un momento donde empiezan a pasar cosas a nuestro alrededor que nos están empujando hacia algo y nosotros lo negamos. Y el peor error que podemos cometer es pensar que si estamos pasando por una etapa de incomodidad de algo, es que simplemente tenemos que esperar a que el entorno cambie para que la crisis se vaya. Porque la crisis no viene a mejorar nuestro entorno. Una crisis nunca viene a nuestra vida para que nuestro entorno cambie. La crisis siempre va a venir para que nosotros cambiemos. Y claro, si empieza usted a recibir un momento de crisis que son a veces quizás bien obvios, pero en nuestra humanidad no lo aceptamos, puede ser que uno empiece por defenderse. Por poner un ejemplo, cuando viene una crisis de salud a nosotros podemos sentir de repente un achaque y uno podrá decir, bueno, pues sí, ya pasé los 30, ya pasé los 40, yo sé que pues sí, algo me tiene que doler. Ese es un primer punto en el que uno está, digamos así, ignorando una crisis. Pero viene de repente y viene un segundo achaque, y viene un tercer achaque, y viene un cuarto achaque, y uno dice, me está lloviendo sobre mojado. Pero irónicamente uno dice esas frases, pero no reconoce que está en medio de una crisis. Simplemente dice, me está lloviendo sobre mojado, es que ni una me sale bien, es que si tras una viene otra, es que no me está quedando piedra sobre piedra. O sea, uno está diciendo, estoy en una crisis, el Señor ha permitido una crisis en mi vida. No, uno no dice eso, uno solo dice, es que no me dan agua, es que ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde agarrar. A todos nos ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. De repente, me acuerdo que me dijo, yo me sentí mal, me dolió la cabeza y siempre me daba unos dolores de cabeza bien fuertes en la noche. Como eso de las 7 de la noche, entonces ya empezó a ser recurrente que a las 7 de la noche me daba unos dolores de cabeza horribles, me daban unos grandes mareos, náuseas. Y yo decía, ¿por qué siempre me da a esta hora? Entonces yo decía, quizás es estrés cuando ya vengo de trabajar, etcétera, etcétera. Y una vez estando en la casa de mi mamá, cenando con ella un domingo, me pasó. Mi mamá me dijo, espérame, y fue a traer de un solo un tensiómetro. Yo ni quería ni que me lo pusiera porque esas cosas me ponen nervioso. Entonces me lo puso y me chequeó la presión y la de 80 me salía como en 100. Bueno, yo ni sabía en ese momento. Yo vi unos números ahí y no entendí nada. Pero mi mamá de un solo me dijo, la que tendría que estar en 80, que ahorita no me acuerdo cuál es, la de astólica, sistólica, pero solo sé que hay una que está en 80 y a mí me salía como en 120. Y la de 120 me salía como en 190. Entonces mi mamá me dice, tenés la presión elevadísima, espérame, le voy a hablar al doctor y le voy a preguntar si te puedes tomar una de mis pastillas, me dijo. Y yo, mamá, ¿cómo va a tomar una de tus pastillas? Pero la cosa es que le habló y el doctor se asustó y le dice, no, si la tiene así de disparada, dele 2 de las suyas, porque la tiene más alta que usted. Y me dio 2 pastillitas, me las tomé. Y esto me acuerdo porque ese día mejor ya ni manejé, nos quedamos a dormir en la casa de mi mamá. Y fui al doctor, ¿verdad? Y todo. De repente empecé a sentir, pero que cuando estaba trabajando me daban unas palpitaciones horribles, se me aceleraba el pulso horrible, se me secaba la boca y a veces estaba en una reunión de trabajo y yo no quería estar ahí. O sea, era como, yo me siento mal, empezaba a sudar. Entonces fui al doctor y ya el doctor me dijo, bueno, la primera vez fui al doctor y el doctor me dijo, efectivamente, usted es hipertenso. Me dijo, y su mamá es hipertenso, su papá es hipertenso, su abuela es hipertensa. Entonces usted es hipertenso, no le busque patas al gato, usted es hipertenso. Entonces a partir de hoy se va a tomar esta pastilla en la mañana y hasta en la noche. Y yo odiaba la pastilla esa porque me resecaba un montón la boca, me daban todos los efectos secundarios que podría tener la pastilla, todos me daban. Entonces no me gustaba, pero ni modo, me empecé a tomar la pastilla.
Después me pasó lo que les estaba comentando, lo que me empezaron a dar palpitaciones, se me aceleraba el pulso, pero la presión estaba bien porque la pastilla me la tenía controlada. Yo dije, ha de ser la presión otra vez. Me fui otra vez al doctor, el doctor me dijo, la presión la tenemos, pero el pulso sí está demasiado elevado. Mira, esto debe ser el colesterol y los triglicéridos, me dijo. Te voy a dar una pastilla que te baja el colesterol y los triglicéridos. Y yo, ya me estoy tomando 2 para la presión. Le digo, sí, tómate estas 2 que te mejoran el colesterol y los triglicéridos. Te los van a bajar. Y trate de no comer embutidos, no coma quesos. Me dijo, un mes. Yo, bueno, ok. Y así les podría contar, en esos 2 meses me aparecieron 4 cosas. De repente me encontraron unas pelotitas. Yo había sentido esas pelotitas en el cuerpo varias veces y de repente empecé a sentir que estaban ahí y sentí una acá que me asustó más. Fui y me hicieron el examen, me dijeron que efectivamente había un tumorcito, pero o sea, era benigno, pero que había unos tumorcitos que yo tenía, que me los tenían que sacar, que yo decidiera cuáles me sacaba o no, pero decidí esperarme. Pero me tenía nervioso eso, que estaba eso ahí. Me empezaron a dar una cosa que se llamaba costocondritis, que es que se te inflama la pared que está entre la pleura y el pecho y te aprieta el pecho. Entonces nuevamente fui al doctor y el doctor me dice, mira, sí, esto no es nada de que asustarse, a veces sí te duele el pecho, es feo, pero de asustarse no es, tranquilo, se te va a desinflamar, que no sé qué. Hasta que llegó el momento que ya en la noche, a mí eso me tenía frustrado, desesperado, no dormía pensando, me duele aquí, me duele allá, me duele esto, me duele lo otro. Y yo de chiquito se me había pasado, pero me había vuelto. De chiquito siempre, desde los 15 años, me dio artritis en una pierna. Y mi papá me dijo, es normal, yo tengo artritis de los 15 años, tomo medicamentos para artritis, yo te lo heredé. Y yo dije, mi papá, todo lo bueno no me pudo heredar. Las enfermedades mi papá y mamá me las heredaron todas. Los talentos, cero. Pero la cosa es de que vine yo y llegó un momento que me puse a orar y dije, Señor, me está pasando todo esto. Y a veces uno también se puede poner bien espiritual y empezar a ofrecer a Dios todo, decirle, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero quítame esta enfermedad, quítame esto, quítame lo otro. Y a veces yo ya lo he dicho, por eso incluso nos critican a veces las personas del mundo, porque dicen esto todo lo resuelven con oración, ¿vea? Pero llegó el punto que yo me puse a examinar y yo nunca me había considerado que estaba en sobrepeso. O sea, yo ni se me ocurría. O sea, yo seguía pensando porque como quizás a veces como uno, no sé, de chiquito o en los 20 años te conocen que sos el flaco del grupo, aunque ya estés pesando 200 libras, vos seguís pensando que sos el flaco. O sea, te lo mentalizás. Y para no cansarlos tomé decisiones. Una mañana dije, no, esto es una crisis. Esto ya no es casualidad. Esto no es porque llegué a los 30. Esto es porque, ¿cómo no va a ser? Si 1 más 1 es 2. En la noche me tomo medio litro de Coca-Cola o 1 litro de Coca-Cola con una bolsa de galletas Oreo a la par para ver televisión. Y mi excusa era, es que todo el día trabajo, vengo súper estresado, entonces por lo menos quiero ver la serie que me gusta con una Coca-Cola más un tubo de galletas Oreo. O sea, me lo gané, me lo merezco por lo menos, ¿verdad? Esa era mi excusa. Pero yo empecé a sumar los gramos de azúcar que yo me comía al día. Y me quedé increíblemente asustado. O sea, me quedé, ¿cómo me puedo meter todo este azúcar todo el día? De ahí yo me almorzaba una Maruchan porque estaba ocupado. Yo estaba ocupado y yo trabajo todo el día, yo me voy a almorzar una Maruchan. Y metía la Maruchan al microondas de la oficina, le metía agua, me la comía. Y después leí que la Maruchan tiene la cantidad de sodio que yo debería consumir en una semana, ¿verdad? Entonces fue como, toda esta sal me estoy comiendo. Y así poco a poco empecé a hacer todo un análisis y empecé a querer cambiar mi dieta de alimentación. Empecé a dejar de tomar la Coca-Cola, empecé poquito a poco, ¿verdad?, a tratar de mejorarlo. Y mejoró mi salud un poquito también. Porque nuevamente 1 más 1 es 2. Entonces yo mejoré un poquitito y mi salud mejoró un poquitito. Por ratos recaía, por ratos no. Lo de la presión era lo que más me frustraba. Nunca me mejoraba la presión. Sí me mejoraba el colesterol, los triglicéridos. Sí me empezó a mejorar la artritis. Sí me empezó a mejorar casi que todo. Incluso el problema de la costocondritis y todo me empezó a mejorar un montón con solo dejar de tomar bebidas carbonatadas. Pero lo de la presión no.
Entonces yo dije, bueno, si yo quiero ver un cambio radical en mi vida, en mi salud, yo tengo que hacer un cambio radical para que obviamente obtenga ese beneficio. Y no lo estoy haciendo así. Entonces fue que comencé a caminar. Me acuerdo que empecé a caminar, dejé el carro, llegaba a la oficina, dejaba el carro en la oficina y me iba a hacer todos mis mandados a pie. Todos. Y a veces me daba pereza, pero yo dije, esta es mi meta, yo voy a caminar. Y caminaba diario como 8 kilómetros, 10 kilómetros diarios, me iba a hacer mandados. Yo tenía la oficina en San Benito y me iba caminando hasta el Plan de la Laguna, me iba caminando a Merliot, me iba caminando a galerías a pagar recibos, pero todos mis mandados los hacía a pie. Y yo empecé a ver cómo me empezó a mejorar mi salud, hasta que después empecé ya a trotar, después empecé a correr y después empecé a hacer de todo. Y de repente un día me empecé a sentir mal, pero era porque la presión la tenía demasiado baja. Entonces fui donde la doctora y la doctora me dijo, fui donde una nutricionista, porque yo pensé que a lo mejor, como yo nunca había ido a una nutricionista y yo ya llevaba un año en esa situación, no fue de la noche a la mañana, llevaba un año entero haciendo ejercicio todos los días, comiendo sano, evitando todo lo que me hacía daño, comiendo frutas, verduras, vegetales, cosas que antes nunca había comido, cambiando mi menú drásticamente y todo, pero me lo inventé yo solito. Entonces dije, quizás como he calculado mal todas estas cosas, tengo una descompensación en la nutrición. Fui donde la nutricionista y ella me dijo, no, estás comiendo bien. Yo creo que el problema es, me dijo, que ya no necesitas la pastilla para la presión y por eso la andas tan abajo. Y cuando ella me dijo eso, me quedé, ¡ah! Gloria a Dios, ojalá que sea eso. Pero yo me apropié de lo que ella me dijo y me fui donde el cardiólogo, y el cardiólogo no me quería quitar la pastilla, pero yo le dije, traigo creo que 25 días sin tomarme la pastilla, chequémela como la tengo. Yo sabía que estaba bien porque yo ya había comprado el tensiómetro y me la había chequeado todos los días. Y veía que siempre amanecía bien y anochecía bien. Me la chequeaba 3 veces al día y estaba súper. La de 80 yo la tenía en 60. La que va en 120 yo la tenía en 105. Entonces él me dijo, pero eso es una irresponsabilidad lo que has hecho, ¿por qué dejaste de tomarte la pastilla? Le dije, me he chequeado 3 veces al día. O sea, si pasaba algo yo me lo iba a tomar. Bueno, me dijo, ahorita incluso la anda súper bien, pero si te quieres ir con el alta de esto, me dijo que yo lo dudo mucho, hagamos una prueba de esfuerzo. Y yo dije, yo no necesito la prueba de esfuerzo, $250 ahorita, dije yo, así que galán, ¿verdad? Pero dije, pero bueno, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien, démoslo. Entonces me hizo la prueba de esfuerzo, empecé a correr en la banda, a mí risa me daba porque yo corría todos los días, ya corría en cuesta, y me le empezó a subir la inclinación, y me acuerdo que me dijo, mira, me dijo, te voy a dejar otros 10 minutos más porque solo quiero ver algo, me dijo, seguí, y le dijo a la enfermera, póngale más elevación. Y Natasha me acuerdo que estaba conmigo y yo era como, ¿cómo te sentís? Y yo, bien, le dije yo, o sea, esta cosa va lento, le digo. Entonces cuando me bajé de la banda me dijo, te dejé 10 minutos más porque fíjate que aquí vienen los de un club de fútbol, me dijo, y no me pasan los primeros 20 minutos. Pero porque los primeros, esto es la prueba, me dijo, si la persona me pasa los primeros 15 minutos, está en condiciones, me dijo. Pero los de equipo de fútbol yo les los pongo más duro y después del minuto 20 ya están raneando, me dice. Y vos llevas 25 minutos y como si nada. Entonces yo le dije, gloria a Dios. Y él me dijo, pero es que es tu esfuerzo, me dijo, no sé qué. La verdad, me dijo, es que rara vez un paciente hace estas cosas, has perdido tantas libras, has hecho no sé qué, ya no te tomes la pastilla. Y gloria a Dios, ya no me tuve que seguir tomando la pastilla. Y me di cuenta que cuando me vinieron todas estas enfermedades juntas, simple y sencillamente, era una crisis en mi salud que me quería llevar a un mejor estado de salud, que quería que mi vida fuera mejor, que quería que todo fuera diferente. Todo el dinero que yo estaba ganando más porque estaba trabajando duro, me lo estaba gastando en el cardiólogo, me lo estaba gastando en la nutrióloga, me lo estaba gastando en el endocrinólogo, en lo que usted le quiera poner logo. Entonces, ¿de qué sirve eso? Uno viene y quiere paliar la crisis yéndose a factores externos, yéndose a que una pastilla te lo cambie, pero uno no realiza que Dios te está empujando a que mejores una área de tu vida. Y eso no solo necesariamente tiene que ser la ilustración que yo les acabo de poner. A veces en un empleo te despiden porque Dios quiere que pases a otro nivel. Ahora bien, lastimosamente no es tan romántico como a veces te lo hacen ver en las películas. Te despiden y mañana tenés un empleo mejor. Probablemente hay muchas cosas que tenemos que mejorar para que consigamos un empleo mejor. Probablemente hay muchas cosas que tengamos que empezar a sacar a luz nosotros para purificarlas, mejorarlas y llegar a un punto mejor. Pero nuevamente
al principio, cuando la crisis comienza, no la queremos aceptar. A veces llegamos a un lugar y puede que nuestro jefe nos diga, es que vos sos dejado. Y de repente mi mamá me dice, es que vos sos dejado. Y de repente la gente se enoja y dice, es que todo el mundo la tiene conmigo. En lugar de uno decir, bueno, Dios está permitiendo una crisis en mi vida, voy a ver si realmente yo soy una persona dejada y voy a ver cómo empiezo a cambiar. Pero lo que nosotros hacemos es enojarnos y huirle a la crisis. Ya no me voy a llevar con fulanito y fulanito porque solo cosas malas me dicen. Ya no voy a ir a visitar a mi mamá porque solo cosas malas me dicen. Y lo que Dios está haciendo es enfrentándonos para pasar a una etapa mejor. Simple y sencillamente. Nosotros vivimos en una casa que la abuela de Natalia nos dejó toda nuestra vida, de estar en familia. Y pues era una zona de confort porque no tuvimos que comprar una casa. Y solo trabajábamos estaba bien viejita la casa, súper viejita la casa, teníamos que invertirle dinero en repararla. A veces yo me estresaba que se arruinaba una cosa, arreglábamos una, se arreglaba otra. Pero también teníamos un pleito por esa casa, porque como ustedes saben, como dicen los memes, los terrenos del abuelo, ¿eh? Entonces literalmente nos estaba pasando eso. Entonces vivíamos en esa casa sin tener que pagar renta, nos sentíamos bien tranquilos. Natalia siempre me decía, por lo menos tenemos la casa, por lo menos tenemos la casa. Y eso es lo que hablábamos, tuvimos etapas financieras duras, pero uno dice, por lo menos tengo la casa. Sí, pues la verdad que obvio, ¿verdad? Por lo menos teníamos la casa. Pero nunca nos dimos cuenta que estar en esa situación, de estar en esa casa, nos generaba tanto estrés el pleito familiar por vivir en esa casa, porque siempre la teníamos en pleito, que si la quería alguien más, que si nosotros nos la quedábamos, que si no sé qué. No nos podían sacar de ninguna manera porque había un sustento por qué nosotros estábamos en esa casa. Bueno, era nuestra por posesión. Aquí el abogado lo entiende, ¿verdad? Y teníamos años de vivir ahí. Pero lo que no teníamos era paz en ningún momento. Era estrés, era pleito, la zona ni siquiera era muy buena. Y el día que nosotros decidimos irnos de la casa, no habíamos comprado otra. O sea, no habíamos comprado otra, simplemente fue por fe. Vámonos de esta casa. Yo me acuerdo que le dije a Natalia, vámonos de esta casa, entreguemos esta casa, no sigamos viviendo en esta casa. Y Natalia me dice, es mi casa, mi abuela me la dejó, yo vivo aquí desde que nací. Y mi abuela, desde que yo estaba niña, me dijo, esta casa es tuya, yo te la voy a dejar a vos, y ahorita este pleito es sin sentido, nosotros tenemos el derecho sobre esta casa, me decía ella. Yo le digo, sí, pero fíjate que ya Dios me habló, y yo sé que suena bien espíritu flautico para algunos, pero yo sentí la voz de Dios como vos te tenés que ir de ahí. Y el día que yo le dije a Natalia, vámonos de aquí, yo le voy a entregar las llaves a tu familia y nos vamos de esta casa. ¿Y qué vamos a hacer? Y no sé qué. Yo estaba asustado también. Yo simplemente le estaba creyendo a Dios, porque yo estaba convencido que Dios quería que no fuéramos ahí, y al fin me había enterado de que era una crisis. O sea, al fin, después de tantos años, entendí que todos los problemas que teníamos para estar en esa casa era una crisis que Dios me estaba empujando a que me fuera de ahí. Y le dije a Natalia, mira, estoy seguro que el día que pongamos un pie fuera de esa casa, aunque nos vayamos a una casa alquilada, nos va a ir mejor y vos vas a estar contenta. Yo vengo de trabajar y nunca estás contenta, siempre estás estresada porque hubo un pleito, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Y para colmo, nosotros acabamos de salir del hospital, teníamos 1000 deudas con bancos, con prestamista, con el hospital, para pagar la deuda que había quedado de la enfermedad de Natalia, que había estado ingresada en la UCI, y era carísimo todo. Y saliendo de ahí, era el peor panorama económico. Pero yo aún así le dije, nos vamos de esta casa porque nos vamos. Y busqué un apartamento y lo alquilamos. Sí, para mí era como, puchica, no sé ni cómo vamos a pagar los primeros 2-3 meses, pero de que nos vamos, nos vamos. Nunca hemos pagado una renta, me decía Natalia. Pues sí, vamos a aprender. O sea, pero si aquí hay una casa, es que la zona de confort siempre suena bien cómoda. Pues sí, no pagar, a pasar a pagar, tener algo propio, a pasar a alquilar, o sea, no era fácil. Pero decidimos hacerlo y nunca nos hemos arrepentido un solo día desde el día que nos fuimos de esa casa. Nosotros empezamos a tener una mejor calidad de vida, empezaron a mejorar las cosas, empezó a mejorar mi trabajo, yo me pude enfocar en mi trabajo, mejoró las condiciones de vida de la familia. Todo empezó pico para arriba el día que nos salimos de esa casa. Y uno podrá decir,
Sí, es que pero una decisión difícil porque era tuya, nadie te la estaba quitando a pesar de los problemas y te pasaste a alquilar. Pero era una crisis, simple y sencillamente Dios quería pasarnos a otra dimensión que nosotros no lo entendíamos porque nuevamente uno se resiste a las crisis. Uno siempre se va a resistir a la crisis, sea física, sea de salud, sea de una situación familiar, sea de una situación de trabajo. Como les digo, el entorno no va a cambiar. Nosotros esperábamos, yo incluso oraba para que el entorno cambiara, para que hubiera paz en la familia, para que las cosas se tranquilizaran, se normalizaran. Nunca pasó, porque Dios está permitiendo una crisis para que vos te vayas a donde Él quiere que te movas. Por más que usted ore porque el entorno cambie, no es el entorno el que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que hacer el cambio. ¿Amén? Ahora bien, cuando uno está en esa etapa de crisis, también a veces hay varias cosas de por medio. Como les digo, puede ser yo no me siento preparado, yo no me siento listo. Es que precisamente para eso es la crisis, para que uno se vaya preparando. Y les quiero leer 2 capítulos del libro de Jonás. Por eso no puse tantas diapositivas, porque como Patti Ventura me dijo que cuando se está grabando no se alcanza a leer, entonces partí el capítulo no sé en cuántas diapositivas para que se lea, porque Patti Ventura me dijo, mira, en la cámara no se ven los versos, así que hoy lo partí como en 20 diapositivas. Y bueno, esta es la historia de Jonás, y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás era un profeta de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, Dios le dijo: andate para Nínive, pero Jonás vino y se fue para Tarsis. Dios le estaba dando una misión. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una cosa interesante, ¿verdad? Que aún la crisis de Jonás, cuando estaba resistiéndose, Dios igual siempre obra, ¿verdad? Y logró que todos los hombres que iban con él en la barca se convirtieran a Dios, empezaron a declarar a Jehová como Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué yo en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza,
descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, Jonás era un profeta de Dios, porque hay una cosa que hay que entender. Nosotros no somos elegidos por nuestras capacidades ni por currículum. Jehová elige a quien a él le place. Si Jehová tiene una misión con nosotros, la va a cumplir, sea como sea. Nos guste o no nos guste, le queramos oír o no le queramos oír, Jehová va a cumplir su misión en nosotros. Entonces viene Jehová y nomás sale del pez, Jonás, lo primero que le dice es: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. A ver si no me paso. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, aquí hay unas cosas bien interesantes. Bueno, no sé si vieron la noticia que hace poco un buzo se metió sin querer en una ballena. ¿No la vieron? La pueden buscar en las noticias. Un buzo estaba bajo el mar, y de repente empezó a sentir que veía todo muy oscuro, pero él pensó que estaba pasando por una zona oscura, y no, de repente con su lámpara se empezó a dar cuenta que se había metido sin querer en la boca de una ballena. Esa noticia salió hace como 3 semanas, ¿verdad? No sé. Pero a mí me llamó la atención porque dice que el buzo lo primero que hizo por su preparación fue decir: tengo que guardar la calma. La ballena va a sentir raro tenerme aquí. Como que, no me acuerdo la explicación científica, pero como que no iba a ser común para la ballena, y lo peor que le podía pasar es que la ballena lo digiriera, pero también él sabía que podría pasar que la ballena lo escupiera, porque por su formación él sabe que esas cosas pasan. Entonces simplemente lo que debía tener suerte, por así decirlo, es que la ballena, si lo iba a escupir, sube para escupirlo, y la presión con la velocidad con la que sube es demasiado, y podía ser que él no soportara esa presión. Pero la cosa es que la ballena subió y lo escupió. Entonces eso es algo que pasó, como le digo, hace un mes. Está documentado, lo pueden buscar en las noticias. Y a mí me pareció súper interesante porque le da mayor credibilidad al tema de Jonás. O sea, esas cosas sí pueden pasar, porque la gente de repente dice que los cristianos somos bien fantasiosos, que las cosas a veces aquí son anecdóticas, que no son de verdad. Pues algunas cosas podrán ser símiles, otras no. Pero al ver esa noticia yo dije: sí, entonces ¿por qué andan cuestionando si Jonás estuvo o no estuvo? Pudo pasar, igualito pasó. Pero bueno, lo curioso de esto es, y lo que me parece a mí más triste en una etapa de crisis, es que la etapa de crisis se puede volver eterna, o la etapa de crisis puede ser muy larga, y nosotros no darnos cuenta de algo. Pablo decía: dura cosa, Dios le dijo a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los coces son patadas de caballo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo estaba detrás de la iglesia, Jehová lo captura, por así decir, ¿verdad? Lo deja ciego, lo bota del caballo,
Y lo primero que le dice es, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, está dando patadas contra un aguijón. ¿Qué lógica tiene eso, verdad? Pero a veces no nos damos cuenta de que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Jonás les dijo a los del barco, tírenme al agua porque así esto se va a calmar. Pero por supuesto Jonás dijo, me avientan al agua, me muero, solucionado. Pero cuando Dios tiene una voluntad hacia nosotros, no hay nada que evite que Dios cumpla su plan en nosotros. Entonces se lo tragó una ballena y estuvo 3 días y 3 noches. Y el tipo llegó un momento que dijo, ni me voy a morir. O sea, ni me voy a morir. O sea, lo mejor que me pudiera pasar es yo me quiero morir, yo no quiero ir y cumplir la misión de Dios, yo no quiero pasar a ser el profeta, yo no quiero ir a Nínive y profetizar. ¿Hasta qué momento cambió su situación? Hasta que él dijo, bueno, Señor, tú sos Dios, sácame de aquí. Entonces vino Dios, le dio la orden al pez y lo vomitó. A veces estamos en el estómago del pez, a veces nos hemos dado por vencidos, a veces ya tiramos la toalla. Ya, yo no quiero. Ya que pase lo que tenga que pasar. O sea, que me llegue la quiebra, que me llegue la muerte, que me llegue la enfermedad, que me llegue lo que sea. Pero les tengo noticias. Si Dios tiene un plan y quieren que ustedes maduren, solo van a alargar la estancia dentro de la ballena. Porque Dios va a saber en qué momento la ballena los va a vomitar. Pero si ustedes no deciden hacerlo, van a seguir ahí. Porque como les digo, el plan de Jonás era morirse. O sea, tírenme al agua, en medio del océano. Y ya, lo resuelvo. Me muero siendo un desobediente. Pero Dios dice, ¿usted cree que me va a ganar a mí? Yo tengo una misión para usted. Yo tengo algo encomendado. ¿Lo va a hacer sí o sí? Entonces, ahí está ese hijo. Hasta que usted quiera en el estómago de la ballena. Hasta que Jonás se dio cuenta y dijo, bueno, Dios es Dios. No es por gusto, es ese gran alabanza que Jonás le dice a Dios. Y todo el poema que Jonás dice antes de ser vomitado por la ballena es un reconocimiento a la potestad de Dios, al poder de Dios. Y él dice, verdaderamente tú eres Dios. Y viene y le dice, bueno, o sea, démosle pues. Y la ballena lo vomita y él va a Nínive. Entonces solo sale y le dice, anda a Nínive y predicales. Ahora bien, él va a Nínive, predica y la gente se convierte. Ni siquiera le pusieron oposición. Ni siquiera le pasó como le pudo haber pasado a Isaías, como le pudo haber pasado a Eliseo, que la gente se enojaba con ellos, que no les gustaban las profecías. Ni siquiera eso le pasó. Rapidito la gente dijo, bueno, ok, arrepintámonos. Jehová va a destruir esta ciudad. Y se cumplió la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿estaba preparado Jonás? No. Jonás era berrinchudo, inmaduro. Era todo, porque incluso cuando se arrepiente, y lo pueden ver más adelante en el capítulo, cuando se arrepiente en Nínive, Jonás se enoja. Y Dios le dice, ¿y por qué te enojas? Porque yo ya sabía que sos misericordioso y le dije ibas a perdonar. O sea, él quería que lo destruyeran. Bueno, ya vine, di la misión, pero no lo destruiste. Entonces, uno analiza a Jonás y eso es un libro en nuestra Biblia. Es un profeta. Cumplió la voluntad de Dios. Y a veces uno piensa que solo aquel que cree que está preparado, que tiene un llamado, que ha sido escogido va a ir y lo va a hacer. O sea, sí, es cierto, el que ha sido escogido va a ir y lo va a hacer, pero no es el que está preparado. Porque la gloria siempre es para Jehová. Uno como hombre no puede andar pensando, es que tengo o no tengo la capacidad, es que es mi momento o no es mi momento, es el momento de Dios. Si Dios permite una crisis a nuestra vida es porque tiene un plan para con nosotros. Y nunca va a ser nuestro mérito. Es que uno puede decir, ay sí, es que bien bonito cómo usted luchó contra su crisis y la venció. Si Dios no me hubiera mandado todo eso, si Dios no me hubiera apoyado, si Dios no me hubiera respaldado, yo nunca lo hubiera hecho. La gloria siempre es para Dios. No es porque, ay, qué disciplinado, ay, que no sé qué. La gloria es para Dios. O sea, disciplina fuera hacerlo por naturaleza propia. Uno lo hace porque quiere salir del problema. Uno lo hace porque quiere salir de la crisis. Pero nuevamente, uno podrá decir, no, es que no estoy preparado, es que no tengo el temperamento, es que no tengo el carácter, es que no tengo las herramientas. Nuevamente, usted se quiere quedar en la zona de confort. Y Dios está permitiendo una crisis para que usted pueda pasar a otro nivel. Solo está en que usted se dé cuenta, para que usted salga de la panza del pescado, del pez. Pero simple y sencillamente no lo queremos ver. O sea, nosotros vemos la crisis,
la vemos venir, comienzan las señales, empezamos a darnos cuenta, se empieza a poner cada vez más oscuro hasta que estamos en el estómago del pez. Y estando ahí, muchos solo quieren morirse, porque es como ya, o sea, yo no doy para más. No va a pasar. No va a pasar. Dios va a seguir permitiendo crisis tras crisis, o va a incrementar la crisis hasta el momento en que nosotros tomemos la decisión de salir de esa zona de confort e ir a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Como le digo, ya sea en su salud, ya sea en su vida, ya sea una misión de su misión hacia Dios, ya sea de su servicio a Dios, ya sea de su trabajo. O sea, como dice un post que anda por ahí, la zona de confort es muy cómoda, pero nada crece ahí. Nada mejor ahí. Si Dios está permitiendo una crisis en su vida, piensa a lo mejor que usted está en un estado tipo Jonás. Usted anda huyendo de Dios, escondiéndose entre otros donde no debería de estar, y simple y sencillamente Dios está esperando a que usted tome la decisión de decir, bueno, yo afronto esta crisis porque necesito algo mejor. Y por supuesto, es que ante los ojos nuestros las cosas pueden no tener sentido. En el Antiguo Testamento o en las épocas antiguas se tenía la costumbre que a veces se mataba al mensajero que llevaba malas noticias. Hay un canto de Marcus Witt que dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, porque está basado en la palabra de Dios. Y cuando llegaba un mensajero que llevaba un buen mensaje, la gente lo veía como lo máximo. Pero si era un mensajero que llevaba unas malas noticias, podían matar al mensajero. Por eso hay un dicho que la gente dice: hey, no maten al mensajero, no la agarre contra el mensajero. Probablemente Jonás no quería cumplir su tarea, Jonás no quería enfrentarse a un pueblo hostil, él no quería ir. Y si me matan, puede ser que lo que queremos, a donde tenemos que llegar, no tenga sentido. Puede ser que a donde tenemos que ir nos dé miedo y nosotros lo veamos mejor en nuestra zona de confort. Puede ser que esa zona sea mejor en nuestra mente. Pero si nosotros creemos en Jehová, si nosotros creemos en Dios, aún esa situación que se ve difícil, a la que no queremos ir, Dios la va a tornar en bendición, porque no te va a mover de un lugar para otro para que vos no tengas un crecimiento. Y para terminar, pensemos en la crisis que tuvo Jesús. La crisis que tuvo Jesús, uno podrá decir, es el Hijo de Dios. Llegó a la tierra y fue despreciado y fue traicionado, entregado, golpeado, humillado. Y hubo un momento que Jesús tuvo miedo y dijo: si es posible de mí, Padre, que pase de mí esta copa. Pero la crisis que tuvo Jesús, que lo hizo morir y resucitar por nosotros, nos dio salvación para la vida eterna. Y Jesús fue exaltado hasta lo sumo y ahora está a la diestra de Jehová. ¿Qué tal si la crisis no se daba? ¿Dónde estaríamos nosotros? O sea, Jesús seguiría siendo Jesús, pero nosotros ¿dónde estaríamos? ¿Qué oportunidad? ¿Cuál sería nuestra esperanza de vida? No estaríamos aquí reunidos. No tendríamos esperanza en la palabra de Dios. Era necesario que Jesucristo pasara por la peor crisis de toda la historia para que nosotros pudiéramos salir. Es más, Jesucristo hasta descendió al infierno a quitarle al Hades, a quitarle las llaves de la muerte para que nosotros pudiéramos ser libres de la muerte. Y luego Él resucitó. Es la crisis más hermosa que ha existido y la que nos ha dado el mejor resultado que un cristiano puede esperar o que un ser humano puede esperar, la crisis que Jesús padeció. Entonces, nuevamente, cuando nos enfrentemos a una crisis, primero sepamos identificar. Si nos está lloviendo sobre mojado, ya no nos veamos a nosotros mismos como una víctima, como pobrecito de mí, es que todo el mundo la agarra conmigo, es que ¿qué quiere Dios? Pues dice la gente a veces. Hay gente que literalmente me ha dicho: yo no sé qué quiere Dios de mí. Bueno, qué buen punto. O sea, tal vez lo dijo de manera irónica, pero qué buen punto. Póngase a pensar qué quiere Dios de nosotros. Y demos pasos hacia eso, aunque el camino a donde queremos ir no nos parezca muy lógico. Aunque el camino al que veamos para adelante nos parezca más inseguro que donde estamos. Siempre la zona de comodidad va a parecer más segura porque es a lo que estamos acostumbrados. Pero Dios nos quiere llevar hacia otro punto. Como le digo, cuando alguien toma su decisión de hacerse misionero, yo lo admiro porque wow, vea, o sea, yo renuncio a mi estabilidad de mi trabajo para ir a ser misionero. Pero qué bendición que Jehová tenga cuidado de vos y sea Jehová tu jefe. Directamente, ¿verdad? Pero nuevamente, la crisis de Jesús, sin ella no hubiéramos hecho nada. No estaríamos donde estamos ahora. Entonces, finalmente, recordemos siempre que la crisis nos permite crecer. Que somos metidos en un crisol
para que el oro sea purificado. Y obviamente el crisol arde, está caliente, vamos a ser manipulados porque el oro se mete al crisol para que esté moldeable. Para eso tiene que llegar a una temperatura ambiente fuerte, pero ahí el experto puede trabajar, te puede purificar para sacar un oro puro. Igual nos pasa a nosotros, solo la crisis nos permite podernos limpiar y llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Así que yo le invito a que cierre sus ojos. Señor Jesús, esta mañana, Padre Santo, estamos delante de ti, pidiéndote sabiduría, Señor Jesús. Queremos sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, Padre. Queremos que tú nos guíes en nuestro caminar cristiano, Padre. Somos humanos, Señor. Somos de carne y hueso, con conocimiento limitado, Padre. Y a veces no entendemos la crisis que tú puedes permitir para que nosotros mejoremos, Señor. Sea una crisis incluso en la iglesia, sea una crisis en el trabajo, en la familia, en nuestra salud quebrantada, puede ser una crisis de cualquier situación, sea una crisis matrimonial, Señor, sea una crisis con nuestros hijos, con nuestros padres, lo que sea, Señor Jesús. Puede ser una crisis de ansiedad, puede ser una crisis de depresión.